Hoy abordamos una temática que tiene que ver con algo que también preocupa mucho a los argentinos, que es la situación laboral, ¿no? La calidad del trabajo, la informalidad y también, bueno, la oportunidad o no de debatir en el país si es conveniente reducir o no la jornada laboral y también qué plantean las empresas en torno a la necesidad de una reforma, ¿no? Laboral para intentar generar otras condiciones. Bueno, todo un tema de debate, por supuesto, que sin dudas es importante considerar. Y hoy nos acompaña Joaquín Aguirre, quien es integrante del equipo de investigación de IERAL de Fundación Mediterránea y viene trabajando sobre estos temas. Joaquín, un gusto, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. Gracias, Joaquín. Gracias. Bueno, hoy en la Argentina tenemos una tasa de desempleo baja, sin dudas. Bueno, el dato parece positivo, pero también en contrapartida tenemos una alta informalidad. Y en contextos como estos, de incertidumbre económica, de deterioro del salario, de inestabilidad, volatilidad del dólar, sin duda que repercute claramente y directamente en el mercado laboral y en la situación de los trabajadores. ¿Qué diagnóstico, a partir de los informes de coyuntura que vienen realizando, hacen de la situación actual del mercado laboral argentino? Sí, efectivamente hay una situación bastante particular con los datos del mercado laboral, porque por un lado tenemos una tasa de desempleo muy baja, que ronda el 6,2% en el último dato del segundo trimestre de este año, pero al mismo tiempo tenemos una serie de problemáticas que se esconden detrás de ese dato. Por un lado tenemos que los salarios son muy bajos, tanto medido en términos de pesos, pero también si lo medimos en dólares aún peor, porque hay bienes que son dolarizados, como un auto, una casa, que en dólares son muy difíciles de adquirir. Sumado a esto, no hay crédito suficiente como para soslayar esa situación. Entonces, por un lado tenemos salarios muy bajos, en particular para aquellos trabajadores que no están registrados, que no están protegidos por las leyes laborales. Esos trabajadores ven su salario caer continuamente, sin freno, a medida que aumenta la inflación. Son los más perjudicados por este aumento inflacionario. En cambio, los asalariados registrados más o menos logran en ciertos periodos de tiempo mantener su poder adquisitivo, pero en largo plazo también pierden poder adquisitivo. No hay forma de soslayar esa situación en particular, incluso si está protegido por algún gremio, por algún sindicato. Es muy difícil afrontar la inflación, en especial cuando se acelera tanto como en los últimos meses. Vamos a ver seguramente en estos meses que post-devaluación que el salario real va a caer, incluso en aquellos que están protegidos por algún convenio, por lo que fuera que los puede llegar a proteger de un aumento inflacionario importante. Y por otro lado tenemos que, aunque se crea empleo en el sentido de que bueno, el que busca un trabajo más lo puede encontrar, ese trabajo que encuentra no es de buena calidad. Tenemos que el asalariado privado del sector, o sea, que es registrado, tiene varios... ese empleo se mantiene muy estable en el tiempo. Si nos vamos 10 años para atrás, básicamente estamos en el mismo nivel en cuanto a la proporción respecto al total de ocupados, pero crecen más rápido aquellos que son independientes, cuentapropistas, aquellos que hacen changas y los que son no registrados. Esos crecen en mayor medida. Entonces se ve una degradación de la calidad del trabajo acompañada de caída en el salario real, ¿no? Claro. Y en comparación con la región, ¿no? Que siempre uno ve a los vecinos, Uruguay, Brasil, Chile, ¿no? Sí. En esa comparación en cuanto a el salario en dólares y el poder adquisitivo, ¿qué evaluación se hace? Bueno, las principales dos diferencias tienen que ver, por un lado, con la inflación. Obviamente estos países, a pesar de que estamos al lado, literalmente, sí, tienen una inflación infinitamente inferior. A ver, tenemos casos que son hasta graciosos, porque en Uruguay tenemos una ciudad que es Salto y del otro lado está la provincia de Corrientes. No hay casi ninguna diferencia entre esas dos poblaciones. Y aún así, en un lugar tenemos 120% de inflación y del otro lado tenemos menos del 10% de inflación. Claro. Creo que ahora salió a la calle Pou a reivindicar que ahora tienen menos de 4% de inflación interanual. Y del lado chileno pasa lo mismo, ¿no? Entonces, el hecho de tener tan baja inflación permite que los salarios se mantengan en mucha mayor medida, ¿no? Y por otro lado, ellos tienen crédito. Esa es una diferencia enorme. El crédito en Chile, para lo que sea, para conseguir una casa, un auto, todo ese crédito representa un porcentaje del PBI infinitamente superior al de Argentina. En Argentina es menos del 1% del PBI, 0,7%. En Chile el crédito representa más del 20% del PBI, es una diferencia abismal. Claro. Esas dos diferencias hacen que la calidad de vida del trabajador, lo que puede rendir su sueldo, es muy diferente. Claro. Y en este contexto que se plantea, tal vez inoportunamente, porque hay otras urgencias, esto de, bueno, reducir la cantidad de horas semanales de trabajo, sí,
para, bueno, que el trabajador mejore su productividad e inclusive también habilitar la posibilidad de nuevos ingresos al mercado laboral. De su evaluación, ¿qué lectura hacen de esta propuesta? Sí, la idea de reducir la cantidad de horas que la gente trabaja en una semana es válida en el sentido de que naturalmente a lo largo del tiempo, a medida que las economías crecen, se desarrollan, aumenta la productividad, se da de forma natural, ¿no? La gente tiende a trabajar menos horas. Incluso en Argentina se da sin ninguna intervención legislativa. Hoy trabajamos menos horas que en la década del 50, por ejemplo, mucho menos. Entonces la discusión es válida. Además tenemos que la tasa de sobreocupación, es decir, aquellos que trabajan más de 45 horas semanales, es significativa. Tenemos un 27% de la población que esté en esa condición, pero ¿qué pasa? De esos, la mitad son informales. Es decir, primero hay una prioridad a la hora de legislar a favor del mercado laboral, que es la de reducir la informalidad. Porque si vos no reducís la informalidad, cualquier medida que vos impongas va a afectar o va a favorecer a un porcentaje de la población, a la mitad de los que trabajan, y al resto no. Y se crea una brecha mayor desigualdad entre los que pueden acceder a un trabajo formal y aquellos que no. Entonces la discusión puede ser válida, pero claramente hay prioridades. Cuando los legisladores dedican horas a dedicar esta temática, están perdiendo la oportunidad de legislar en favor de o resolver problemáticas más urgentes, ¿no? Eso por un lado. Pero después tenemos otras críticas que podemos hacer a cómo se está llevando a cabo este proceso legislativo. Porque, a ver, no tenemos un proyecto hoy definitivo que va a ser tratado. No, hay proyectos, hay 7 proyectos del oficialismo, del Frente Izquierda y del socialismo. Y ninguno de ellos plantea por ahora la idea de que esto sea un proceso en el cual se hagan experimentos, se hagan pruebas piloto, para ver cuáles van a ser los resultados efectivos de esta medida. Claro. Si uno no sabe los resultados efectivos, puede suceder que los resultados sean los contrarios a los que uno esperaría. Es decir, en vez de favorecer al trabajador, perjudicarlo, porque en Chile cuando se implementó esta medida o se estudiaron los posibles efectos, se evidenció que se podía llegar a dar una caída en el salario real y hoy ya está demasiado bajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el detalle, porque no es lo mismo pasar de 48 horas semanales a 45, mucho menos a 40, muchísimo menos a 36 horas. Entonces esa es otra crítica que hacemos nosotros. Pero bueno, está bueno que se haga la discusión, pero estas consideraciones son muy importantes porque hay mucha gente detrás del mercado laboral. Estamos hablando de millones de personas. No se puede chapucear ahí. No se puede hacer nada. El tuntún hay que hacerlo en base a experiencia en otros países. De campo, experiencia de campo. Sí, evaluación de impacto. Hay mucho para analizar ahí, pero no se puede hacer así nomás, ¿no? Sí, porque además las actividades son diferentes, los sectores son distintos y está la preocupación de la gente de, bueno, tal vez que tengan menos ingreso con mi salario, ¿no? Y otra cosa le quiero preguntar a él es la siguiente. Por ejemplo, tomemos el caso de la UOM. Las paritarias se firman en Buenos Aires y resulta que las suscriben Fiat, General Motors, Ford, Volkswagen, qué sé yo. Pero el sujeto que tiene una pequeña empresa, microempresa, que trabaja él y 3 tipos, tiene que pagar los salarios. Los mismos salarios. Sí. Los mismos salarios. ¿No debería también regionalizarse y especializarse conforme a la capacidad patrimonial y la evolución de venta? No, sí, hay muchas discusiones al respecto, porque cualquier ley o programa que intente homogeneizar está destinado a fracasar, porque el mercado laboral argentino es extremadamente heterogéneo, no solo a nivel de industria, sino dentro de las industrias, tenemos un país federal donde no es lo mismo La Quiaca que Ushuaia, que Buenos Aires, que Cava, que el conurbano, no es lo mismo. Entonces, bueno, una discusión por ese lado viene con la cuestión de los convenios colectivos de trabajo, que, bueno, una discusión sería que muchos vienen de la década del 80, que no se actualizan, una época donde no había internet, por ejemplo. Y por otro lado, son convenios que afectan a toda la actividad, ¿no? Entonces, una opción, hay mucho para debatir, la idea es que se debata esto y que nadie se cierre en, no hay que reducir costos laborales o hay que aumentarlo, discutirlo. Y en ese sentido, una opción sería que los convenios colectivos se hagan a nivel de la empresa, ¿no? O a nivel regional, o sea, algo que permita disminuir esa homogeneización de las leyes, ¿no? Sí. Esa es una idea. Y lo que planteabas un poco recién en torno a lo que decíamos de la reducción de las horas de trabajo y las particularidades, también por ahí se tiende a comparar a Argentina con países europeos que tienen otra cultura. Y también pensar en el hecho que el hecho de bajar horas de trabajo aumentaría, no digo automáticamente, pero propiciaría la productividad, el aumento de la productividad, ¿no? Sí.
¿Eso es así o entra en juego también otros factores, como por ejemplo, no sé, la formación que pueda tener ese trabajador? Sí. Sí, por un lado tenemos el tema de la productividad, efectivamente, y tenemos que los asalariados no registrados, los que no están dentro del marco normativo, tienen un nivel de formación mucho menor. La mitad de ellos no tienen secundario completo y menos del 10% tienen una educación terciaria o universitaria. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos el tema de que, no hay que confundir la relación de causalidad que se dice. Una cosa es ser Noruega, que sos un país que viene de décadas de crecimiento, de aumento de productividad, de inversión, de hacer todas las cosas más o menos bien, ordenadas, que eso te permite, como dije recién al principio, de forma natural ser más productivo y entonces podés darte el lujo de disminuir la jornada laboral y que eso no afecte demasiado los salarios y que incluso favorezca una reducción en el ausentismo, en los accidentes. Pero no somos Noruega y la idea justamente, exactamente, no somos Noruega. La idea es eventualmente ser Noruega y podernos dar ese lujo. Claro. Por ahora, si queremos tomar este tipo de medidas de reducción de jornada laboral, no podemos decir, bueno, como pasó en Noruega, va a pasar acá. No es que uno viene, digamos, un burócrata dice, bueno, vamos a reducir la jornada laboral y eso nos va a hacer como Noruega o nos vamos a ser más productivos. Claro. Es al revés. Primero se hace las cosas bien, se crece, el país se desarrolla, el trabajador se hace más productivo y eso le permite reducir el tiempo de trabajo. Ya sintéticamente, porque nos queda poquito tiempo, también se plantea esto de la reforma laboral, de actualizar los convenios, de adaptarse a nuevas épocas. Al respecto, ¿qué opinas? Bueno, a ver, tenemos una ley de contrato de trabajo que es de 1974 y convenios colectivos que vienen de la década del 80, la mitad de ellos, y tenemos síntomas de que algunos cambios hay que hacer. Algo hay que hacer porque tenemos una informalidad que es del 47% ampliada y tenemos trabajadores registrados, aquellos que queremos que esa proporción crezca, que están estancados hace más de 10 años, ¿no? Entonces, algo hay que hacer. ¿Qué hacer? Bueno, ahí hay varios temas para discutir, pero la idea es, a ver, por un lado sí, hay que aumentar la productividad y por otro lado, por ahí va a hacer falta reducir algunos costos laborales, porque cuando hay una brecha entre la productividad y el costo laboral, hay informalidad. Si un trabajador te produce 50 y a vos te cuesta 60, o no lo contratás o lo contratás en negro. Entonces, algo hay que hacer. La productividad, si se quiere aumentar mediante políticas que incentiven la formación de los trabajadores, los resultados se van a ver a largo plazo. Claro. Y los problemas hay que solucionarlos hoy. Entonces, por un lado, sí, hay que ir por el lado de aumentar la productividad y por otro lado, darle alguna ventaja a la empresa para que pueda incorporar a esos trabajadores, ¿no? Y en ese sentido hay opciones, como por ejemplo decía recién, que los convenios colectivos no sean homogéneos, que sean además a nivel de empresa o a nivel regional. Y en términos de la indemnización, si se considera en el debate, porque esto es muy importante debatirlo, que es demasiado alta, hay alternativas superadoras. Se puede usar el Fondo Nacional de Desempleo para aumentar el peso del seguro de desempleo, que sea complementario con la indemnización. Esa es una alternativa. Estas opciones hay que manejarlas y no hay que cerrarse. Eso es muy importante. Bien, Joaquín, un placer, ¿eh? Gracias por acompañarnos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias.